Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, cómo buscar revelación divina. No crean que se trata de uno de esos temas altamente subjetivos, con poco valor práctico. Lo cierto, por el contrario, es que todos necesitamos la participación de Dios en nuestras vidas, en nuestros asuntos. Y no hace falta, amigos, ser un religioso de esos de capa larga, como para querer, como para anhelar y de alguna manera buscar que Dios nos hable, que Dios nos dirija, que Dios nos instruya, que Dios participe en la dinámica de nuestras decisiones y elecciones de cada día. ¿No es cierto? Pues con esto tiene que ver nuestro tema, cómo buscar revelación divina. En el libro de Proverbios capítulo 25 y versículo 2 se nos indica algo que tiene un tremendo valor alrededor de este tema. Habla sobre la revelación y mire lo que dice. Es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Lo compro o no lo compro, lo tomo o lo dejo, decido de este modo o del otro, iré a interrumpir la bendición en mi vida con esta decisión, con esta elección, me irá a salir bien, tendrá esto una repercusión positiva, Dios ayúdame, Dios dame una señal, suele decir la gente, ¿no es cierto? Pues mire, está hablando de la naturaleza de la revelación. Dice que es privilegio de Dios mantener un asunto de manera oculta, es decir, que nosotros los humanos no podamos precisarlo, definirlo. Pero también es privilegio humano descubrir esos asuntos. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo, amigos? Buscando de Dios, pidiéndole a Dios que nos dé revelación, que nos dé su consejo, que nos dé las fuerzas, amigos, que necesitamos para ir por la ruta que más conviene a nuestras vidas. Pensemos, ¿cuántas veces decidimos producto de un sobreentusiasmo? ¿Cuántas veces nuestras emociones nos engañaron y pensamos que algo era magnífico para nosotros y no resultó nada más que un fiasco y un fraude, ¿no es cierto? Pues bien, ¿qué es lo que nos puede garantizar no tener malas experiencias en este aspecto? Que Dios nos hable, que Dios nos dirija, y pues nuestro tema tiene que ver con esto, con buscar esa revelación divina en nuestros asuntos terrenales. Ahora bien, la gran pregunta, el cómo, el know-how. Es importante no solo afirmar algo, y por cierto que sea, es vital saber cómo es que eso se activa, cómo es que eso se realiza, cómo es que eso se logra. Entonces la gran pregunta es ¿cómo buscar revelación divina? ¿Cómo asegurarnos que vamos a establecer ese contacto, esa conexión con Dios, como para que pueda hablarnos y Dios pueda, involucrarse en lo que está pasando en nuestras vidas? Escuchen lo que sí que es importante. ¿Cómo buscar revelación divina? Número 1, tiene que ser con motivos y propósitos limpios. Antes de auscultar al cielo, tenemos que auscultar nuestro corazón. ¿Por qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo? ¿Por qué digo que necesito lo que afirmo necesitar? Entonces hay que escudriñarse uno. Motivación correcta, propósitos limpios, sanos. Si nosotros, ¿cómo lo digo? Si nosotros contaminamos, esa es una buena manera de decirlo, si nosotros contaminamos nuestros motivos, si nuestros propósitos son oscuros, son egoístas, son mezquinos, son carnales, son para combatir, son para hacer malas acciones que perjudiquen a otros, difícilmente Dios nos va a ayudar. Entonces necesitamos preguntarnos por qué hago lo que hago, por qué quiero lo que quiero, por qué busco lo que busco, por qué pido lo que pido. ¿Por qué le estoy diciendo a Dios que se mete en este asunto?
Entonces es lo primero, como dice el autor bíblico, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lo primero que debes preguntarte es si lo que buscas, que Dios te dirija, te hable, si eso es básicamente para nutrir tu ego, es para, ¿qué te digo yo? Cosas que realmente no son las que definen la vida en términos de ruta correcta. Entonces, eso es lo primero. Tiene que ser con motivos, con propósitos limpios. Segundo aspecto, ¿cómo buscar revelación divina? No puede intervenir, escúchalo bien, amigo, amiga, no puede intervenir altivez ni orgullo. Lo que debe haber de tu parte es corazón sencillo y humilde. Jesucristo insistió indicándonos que debemos ser como niños. ¿Y qué caracteriza a los niños? Sencillez y humildad. Si vemos a un niño altivo, hombre, será porque prácticamente ha sido intoxicado por la altivez y el orgullo de sus padres, porque no es natural en un niño el orgullo, no es natural en un niño la altivez. Entonces, seamos como niños, busquemos las cosas que necesitamos de Dios, su intervención, su injerencia, su consejo, su guía y dirección, totalmente, yo diría, en total rompimiento, divorcio, alejamiento de lo que es altivez, orgullo, y por el contrario busquemos de Dios y su revelación con un corazón sencillo y humilde como corresponde o correspondería a un niño. Tercer consejo, ¿cómo buscar revelación divina? Debe haber un deseo sincero y profundo de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué voluntad quieres tú hacer? ¿Por qué son tus oraciones? ¿Para qué? ¿Para el cumplimiento de tu voluntad? ¿Para el cumplimiento de tus caprichos? ¿Para el cumplimiento de tus deseos y quereres? ¿De tus ambiciones? ¿Qué tal si la oración cambia y se parece un tanto más a la de Jesucristo? Padre, no se haga mi voluntad, mas hágase la tuya. Amigos, si nos preguntamos cuál es el puerto más seguro para nosotros, cuál es el estadio donde estaremos más resguardados de cometer serios errores en nuestras decisiones y elecciones de vida, la voluntad de Dios. Si orásemos más pidiéndole, Dios, ayúdame a andar conforme a tu voluntad. Si orásemos con más reiteración, con más insistencia a este respecto, cometeríamos muchos menos errores en la vida y Dios se nos pondría al lado como compañero, como guía constante. Pero no, realmente no hacemos eso. La mayoría de nosotros tenemos nuestra lista, ¿no es verdad? La lista de las cosas que consideramos, entre comillas, esenciales para nosotros. Dios, sin esto no puedo vivir, dámelo por favor, concédemelo, ábreme esta puerta, ábreme aquella otra puerta. ¿Por qué nos dejamos llevar por la ambición? Pero yo diría que ante esas cosas, que como dije ya, no son las que definen la vida realmente, nosotros simplemente le dijéramos, Dios, yo creo que si yo ando en tu voluntad, a mí no tiene por qué irme mal, porque no hay cosa mejor para un ser humano que vivir en tu voluntad, andar en comunión con tu voluntad. Por lo tanto, yo, en lugar de pedirte por una lista de cosas mías, te voy a pedir, Señor, acércame a tu voluntad. Señor, llévame. Señor, arrástrame hacia tu voluntad. Y ya sabemos que la voluntad de Dios, San Pablo la calificó de tres maneras. Dijo que era buena, dijo que era agradable y dijo que era perfecta. Entonces note, bueno, agradable y perfecto. Allí no hay nada que temer. Así es que, ¿cómo buscar revelación divina? Debe haber un deseo sincero, profundo, por hacer la voluntad de Dios. Cuarto consejo, ¿cómo buscar revelación divina? Debe haber total renuncia, así como lo escucha,
total renuncia a la pretensión de manipular los asuntos de Dios. Si hay algo que nos ha invadido en términos de iglesia cristiana, es la pretensión que sustituyó a la fe. Hay una línea fina, amigos, lo entiendo muy bien. Dice la Biblia, por la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la pretensión se parece bastante. ¿Qué es la pretensión? Es básicamente lo que uno pretende. Es, quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, y le ponemos una rúbrica que suena muy bien, en el nombre de Jesús. Entonces hemos venido haciendo en décadas un viraje que no ha estado de un día al otro, ha tomado tiempo, y hemos estado moviéndonos de la auténtica y bíblica fe a la pretensión. Esto con ayuda de muchos predicadores que tienen así, mire, un poco así de profundidad su teología. Es una teología que no tiene raíces, no tiene profundidad. Entonces se ha encontrado una verdadera mina de oro, literalmente, en apelar a la ambición de la gente. Cuando se apela a la ambición de los cristianos, entonces los cristianos se mueven de la fe bíblica y caen en el campo, en la dimensión de la pretensión. Amigo, pregúntese, ¿qué clase de fe es la suya? ¿Es una fe bíblica o es solo una fe engreída? Una fe que no se le puede llamar fe, que el único calificativo que merece es simple, humana y carnal pretensión. Entonces, ¿cómo buscar revelación divina? Debe haber una total renuncia a la pretensión de manipular los temas de Dios, los asuntos de Dios, la participación de Dios en nuestras vidas. Eso en cuarto lugar. Y 5, voy cerrando con esto. ¿De qué otra manera buscar revelación divina? Debe haber hambre y sed. Mire cómo lo pongo. Debe haber hambre y sed del consejo de Dios. ¿Para qué el consejo de Dios? Para tomar decisiones, como diría San Pablo, en Él. No es lo mismo tomar decisiones en mi conveniencia, en mi parecer, en mi pretensión, como ya lo dije y expliqué, o tomar decisiones en Él. Dijo San Pablo que Él renunció a su propio sentido de justicia y que las cosas que para el ser humano son ganancia, raza, educación, trasfondos, capacidades, lo que para el ser humano es valioso, Él lo designó basura. Y dice, y ser hallado en Él. Esa es una frase extraordinaria. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Está denotando San Pablo lo que les estoy aconsejando, amigos, hambre y sed por el consejo de Dios para tomar decisiones en Él. Yo le pregunto, amigo o amiga, ¿en qué terreno usted toma sus decisiones? Por lo general lo hacemos en el terreno de nuestra conveniencia, pero ¿qué tal si comenzamos con una insistencia? Tomar decisiones en Él, pretender tomar decisiones en Él, en Cristo. Entonces le he dado 5 claves, amigo, amiga. Usted que quiere oír a Dios, usted que pregunta por la dirección de Dios, usted que quiere la revelación de Dios, las señales de Dios para decidir en sus asuntos vitales de vida. Le he dado 5 señales sobre cómo buscar esa revelación de Dios. 1, tiene que ser con motivos y propósitos limpios de su parte. 2, no puede intervenir en usted altivez ni orgullo, sino una actitud de sencillez y humildad. 3, debe haber un deseo sincero y profundo en usted por hacer la voluntad de Dios y no tanto la propia. 4, debe haber una total renuncia a la pretensión que sustituye a la fe, que neutraliza la fe. ¿La pretensión de qué? De manipular las cosas de Dios.
Y 5, debe haber hambre y sed del consejo de Dios para tomar decisiones en Él, no en mí, no en usted, en Él. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo buscar revelación divina?